Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. También fui perseguido y maltratado por amarte a ti. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo sigo conmigo. Yo soy quien te levantó cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos me obedecen y el mar se calla. Yo soy quien abre puertas, no temas porque yo soy tu Señor. Hijo mío, te he entregado una espada para que tú puedas luchar. Detenerte porque tú lo vencerás. Porque tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo sigo conmigo. Yo soy quien te levantó cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos me obedecen y el mar se calla. Yo soy quien abre puertas, no temas porque yo soy tu Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Gracias por compartir con la iglesia esta hermosa alabanza. Hermanos, llegado el momento para oír y para recibir la palabra de Dios,
Quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 51. De manera que si tiene su Biblia, abra conmigo su Biblia, por favor, en el Salmo 51. Amén. Y así vamos a estar dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiero sacrificio que yo lo daría, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Agradecidos al Señor, hermano, que nos da poder abrir las Escrituras. Siempre que tenemos la oportunidad en que abrimos las Escrituras, podemos tener una oportunidad más en que nos sean esclarecidos los pasajes de la Biblia. Ya que el Señor ha puesto en la iglesia apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros para perfeccionar nuestra vida de creencia. Y son los dones actuando en la iglesia quienes van perfeccionando de esta manera nuestra vida de creencia. Ayer nosotros compartíamos sobre la diferencia en tener una experiencia y tener el entendimiento de las Escrituras. Quiero compartirles que cuando yo me convertí al Evangelio, estaba muy lejos de la iglesia y muy lejos de lo que es la vida de creencia. Era tan solo un joven de 18, 19 años que hacía ya varios años estaba sumido en una vida de alcoholismo, en una vida de drogadicción, y me llevó eso a que, teniendo una familia bien constituida y que dentro de todo me ofrecieran un buen pasar, yo terminara viviendo en la parte trasera de una camioneta en un asentamiento de uno de los barrios más peligrosos del conurbano bonaerense, y allí terminé. Me recuerdo que el impacto más grande entre las cosas que marcaron en ese tiempo mi vida fue verme entrando por el camino de la calle del medio, porque sabía estacionar la camioneta también de manera que pudiera ver quién entraba por la calle del medio del asentamiento una mañana, verle venir a mi padre ya entrado en edad con su carterita bajo el brazo, para él un barrio que era desconocido, exponiéndose a que sea atracado, y verle entrar ahí porque hacía días que no sabía nada de su hijo. Eso impactó mi corazón, porque bueno, son esas imágenes
que Dios permite que uno las tenga y que no se le borren, para no olvidarse de la piedra de la cual fue cortado. Así como esa imagen, también las veces en que la mañana, cuando llegaba amanecido a mi casa, mi madre lloraba al costado de mi cama diciendo: ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué vivís la vida que hoy vivís? ¿En qué me equivoqué? Como si ella fuera responsable de mis acciones. Y recuerdo que en ese tiempo el Evangelio comenzaba a como acercarme de alguna manera con las personas que hablaba, me compartían el Evangelio, pero yo tenía un pensamiento muy orgulloso en cuanto a mi vida, ¿no? Si bien estaba fracasado en muchos aspectos y sumido en esa vida, por el otro lado me creía que por la edad que tenía, por la experiencia y por estar envalentonado, que no necesitaba de nadie ni de Dios, sino que quienes se apoyaban en Dios eran personas que eran débiles de carácter. Así que cada vez que alguien venía a hablarme, me escuchaba, pero siempre con una actitud de menosprecio. Hasta un punto tal en que un día, en una de esas juergas, estando en una recorrida con un auto, un taxi, me paré, estábamos dando vuelta por el centro y paro en la iglesia a la que asistía mi madre, abro las puertas de ese hall, la veo a ella, me río y me voy del lugar sin saber el por qué o hacía eso o qué era lo que me movilizaba a hacerlo. Pero mi madre seguía orando por mi vida, al igual que mi hermana. Y así un día yo tuve una experiencia irrepetible, que no he oído a otras personas. He oído a otras personas que han tenido sus propias experiencias, pero que nunca nadie me contó algo de esa, como la experiencia que el Señor permitió tener. Que fue una manera en la que yo vi mi vida pasando como una proyección de una película, y vi toda la maldad que había en mí, cómo estaba mi vida sumida en esa maldad. Así que estando en un lugar religioso, o supuestamente un templo religioso, invoqué el nombre de Dios y dije: si es que estoy por morirme, dame la oportunidad de irme contigo. Y experimenté cosas que para mí me marcaron. O sea, no es que yo buscaba a Dios, no es que yo quería tener esa experiencia con Dios, pero aunque yo no le buscaba a Dios, Dios me encontró y me llamó y me rescató de esa vana manera de vivir, lo cual me llevó a involucrarme en la iglesia. Por la edad que tenía, empecé a involucrarme con los jóvenes, dando testimonio en las plazas, en los ómnibus, de cómo Dios había llegado a mi vida y a través del Evangelio había recibido la oportunidad de ser libertado de las adicciones y de un estilo de vida que estaba expuesto a cualquier tipo de situación, ¿no? No solamente era cuestión de drogas, había tráfico de mercadería robada, camiones, muchas cosas en mi alrededor, en mi entorno, que me podían complicar, con años de cárcel, si bien nunca porté un arma, nunca atraqué a nadie, pero sí vivía en ese ambiente rodeado de ese tipo de gente. Entonces, es más, el día que yo me entrego al Señor, a los 2 días, hacen una redada en una de las casas en las que yo paraba y toda la familia terminó presa en una de las cárceles. 2 días fue, creo que pasaron de mi conversión, y hubo una redada en el barrio y la familia donde yo paraba, una de las familias con las que yo paraba, terminaron varios integrantes de la familia presos. No cayeron todos porque hubieron quienes, los más mayores, asumieron la responsabilidad, y entonces, que fue la madre, una mujer mayor de edad, su hermana mayor, otros quedaron fugados por varios tiempos y otros fueron declarados
libres porque al asumir la responsabilidad de las personas mayores de la casa. Entonces podría ver cómo Dios me había librado de todo ello, ¿no? Y no solamente de esas experiencias, sino también estando manejando en muchas oportunidades bajo los efectos de la droga me llevaron a cometer infracciones de tránsito y el perjuicio de poder, por andar a altas velocidades y con muy pocos reflejos de poder haber acabado mi vida, así como tantos jóvenes diezman su vida, la acaban a muy temprana edad, que uno no sabe qué es lo que los mueve, ¿no? Pero es el diablo mismo, es el diablo mismo. Al punto tal les puedo dar testimonio que cuando yo llego a la iglesia y hacen el llamamiento, cuando llego a la iglesia evangélica me refiero, y hacen el llamamiento, yo me pongo de pie para entregar mi corazón al Señor y en el momento en que hago la oración de entrega de mi vida, luego terminé en otra habitación y bueno, me contaron las personas que estaban alrededor, entre ellas estaba mi esposa, que en aquel entonces era consejera espiritual en el ministerio del cual hacíamos parte, que hubo un proceso también de liberación muy fuerte. Entonces sé que es el espíritu del diablo que opera en los hijos de desobediencia. A veces uno piensa que es uno envalentonado, o por la edad, o porque toma sus propias decisiones, pero no es así. Nosotros no podemos servir a dos señores, o servimos al diablo o servimos a Cristo. O estamos en las manos del diablo siguiendo el espíritu de desobediencia, el espíritu del diablo que opera en los hijos de desobediencia, o estamos en las manos de Dios haciendo la voluntad del Señor. No nos confundamos, no creamos que tenemos una voluntad propia. El libre albedrío es una expectativa muy alta que tiene el hombre de sí mismo, porque piensa que por sí mismo puede vivir. Justamente el hombre por sí mismo no puede vivir. Cuando toma decisiones por sí mismo, el hombre lo único que hace es fracasar. Solamente puede ser victorioso y vivir una vida victoriosa, ir de gloria en gloria siguiéndole al Señor en su palabra. Y eso, como le decía, me llevó a que tuve desde el comienzo involucrado en las actividades de los jóvenes, dando testimonio y compartiendo, ¿no? Teníamos actividades de oración también y después de un tiempo empecé a entender que podía vivir la vida dedicada al Evangelio, dedicada a Dios, mediante el ministerio. Así que empecé a prepararme para el ministerio y bueno, así empecé con un tiempo de formación ministerial, haciendo varios cursos, entrando al seminario bíblico de nuestra misión. Y cuando llegó el tiempo, el Señor, quien me apartó para su obra, me llamó a dejar mi país, a venir a otro país junto con mi esposa y comenzar así a trabajar al lado de una familia pastoral. En aquel entonces no teníamos ninguna ordenación, habíamos sido enviados como misioneros a otro país a trabajar con una familia pastoral. Y bueno, trabajamos durante un tiempo y así fuimos enviados para servir a Dios también en esta región del Uruguay. En el año 91 fue eso, y en el año 92 fuimos destinados para trabajar temporalmente en Maldonado, y bueno, ese temporal sigue siendo hasta el día de hoy. Amén. Así que esa temporada fue larga, o está siendo larga. Pero ¿qué quiero contarles? Que plantando iglesias, sirviendo al Señor, en el 2003 llegó a mi vida un siervo del Señor, enviado y no por casualidad, sino con propósito determinado por Dios. Hubo una situación en nuestro ministerio que una de las personas que era de mayor apoyo para
nuestra familia enferma gravemente de un cáncer de hígado, lo cual le llevó, cáncer de páncreas, lo cual le llevó a convalecer 6 meses de esa enfermedad. Y en ese entonces un pastor amigo, que también había comenzado muy joven en el ministerio, me dice: Gustavo, ¿sabes qué? Hice una campaña con un predicador y hubieron personas que se sanaron de cáncer. ¿Por qué no le llevas para que pueda orar por esta hermana? Porque también le tenía aprecio, era una hermana muy hospedadora, una hermana muy ayudadora, y no solamente estaba el aprecio de nuestro, sino de mucha gente. Entonces fue así que le trajimos y dijimos: bueno, no solamente para que ore, sino que si es un siervo de Dios, tengamos algunas reuniones. Y recuerdo un día él me dijo: mire, yo no vine para orar solamente por esta hermana, sino que vine por usted. Cuando me dijo así, ya me sentí comprometido, porque comenzaba a ser un tema personal, ¿no? Entonces tenía que estar atento a lo que me hablaba. Y él me empezó a presentar más exactamente la Biblia, presentándome la justificación que es por medio de la fe. Es así que recuerdo que el texto que él citó es el texto que cita el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, con el testimonio del rey David, el cual dice: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Entonces él me confrontó diciéndome: ¿quién será ese varón? Y comencé a pensar profundamente en eso. Había ciertamente alguien a quien Dios no inculpaba de pecado. Pero luego, por el otro lado, decía: ¿cómo puede ser alguien que Dios no inculpe de pecado si todos somos pecadores? Si todos hemos pecado. ¿Cómo puede haber alguien a quien Dios no lo inculpe? Porque bajo los ojos de Dios, ¿quién no es pecador? ¿Quién no cometió una transgresión? Si hay alguien que dice que vive perfectamente conforme a la ley de Dios, el tal es un engañador, es un mentiroso. Nadie puede cumplir con la ley de Dios. Nadie puede vivir perfectamente bajo la lupa de la ley de Dios. Porque es imposible. Es imposible para el hombre por lo débil de la carne. Entonces me confrontó con ese pasaje y ahí comprendí que David había entendido algo que yo hasta el momento no entendía, que era la justicia que es por medio de la fe. A veces cuando nosotros que conocemos los pecados de David, que no eran pocos, ¿no? Y algunos de ellos eran bastante groseros, el adulterar, el tomar la mujer de otro hombre es una grosería, pero después planificar la muerte de ese hombre, ¿no? Primeramente confabularse para hacerle pasar el hijo que como que fuera de él, y no pudiendo lograrlo, luego planificar la muerte, es bien grosero, ¿no? Para alguien que está en autoridad, sobre todo con alguien fiel, con alguien temeroso de Dios, con alguien que en todo se mostraba fiel. Entonces todos conocemos lo grosero de los pecados de David y todas las veces que David ofendió a Dios. Es más, si miráramos y comparáramos entre la vida de Saúl y la vida de David, creo que fue más grosero David en cuanto a ofender a Dios que lo que Saúl, porque Saúl, su ofensa que fue permitirle al pueblo que tomara del ganado y de algunas cosas de valor del pueblo enemigo. Esa fue su transgresión, por lo cual fue cortado del reino. Lo que pasa es que Dios no dejó escrito en su palabra ninguno de estos relatos por una mera casualidad, sino para que nosotros pudiéramos tener una comprensión. ¿Por qué? Porque si miramos a los ojos de los hombres, el rey Saúl es el modelo y el ejemplo del hombre. Dice: más alto en estatura que los demás, hermoso en su parecer. Y en el caso de David era menospreciado, era como una persona disminuida, pusilánime, al punto tal que se dedicaba a un trabajo que muchas veces era trabajo de mujeres,
que era pastorear las ovejas. Era un trabajo de niños. Entonces, mientras sus hermanos estaban en la guerra, él estaba al cuidado de las ovejas. Pero Dios conocía su corazón y que David no se apoyaba en sí mismo, sino que se apoyaba en Dios. Por eso es que David, al apoyarse en Dios, pudo recibir la gracia del Señor, que es de lo que hoy yo quiero referirme. Porque algunos confunden cuando leen el Salmo 51 de que David tenía mucho arrepentimiento, que David confesaba su pecado. Pero la realidad es que por más que David se arrepintiera, David sabía que salía de la presencia de Dios y que él había sido concebido en pecado, había sido engendrado en la maldad. O sea, conocía su verdadero ser, no iba a cambiar. Él sabía que salía de la presencia de Dios, de confesar su pecado y de que era impuro delante de Dios, pero iba a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque él claramente dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo podría cambiar en su naturaleza? ¿Cómo podría cambiar lo que era? ¿Acaso puede cambiar? No podía él cambiar su naturaleza, no podía cambiar lo que era. Por eso es que no bastaba con arrepentirse. Yo puedo hacer lo malo y, por cierto, llegarme a mi corazón arrepentimiento de ello, pero no porque me arrepienta voy a cambiar. No porque llore mucho voy a ser perdonado. No porque confiese todos mis pecados es que Dios me va a perdonar. ¿Por qué? Porque no es así como Dios lo hace. Y David entendía de una justicia que viene no por la obra de lo que el hombre hace, sino una justicia que viene por la obra de lo que Dios hace. Por eso dice en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Esto no lo puedo hacer yo. Yo no puedo cambiar lo que en sí soy, porque en maldad fui engendrado, fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Esa es mi naturaleza. Pero si tú me purificas, seré blanco como la nieve. Si tú me lavas, seré más blanco que la nieve. Él comenzó a creer en la obra de Dios. Comenzó a visualizar que lo que era imposible para el hombre, para Dios era posible. Y eso es lo que este siervo del Señor me presentó. Que es el evangelio que se basa no en obras, porque no hay un evangelio de obras, sino dejaría de ser una buena noticia. ¿Y cómo sabemos que dejaría de ser una buena noticia si el evangelio es un evangelio de obras? Porque cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, ¿qué respondió Israel? Hable Jehová contigo y no hable con nosotros. Cuando usted escucha buena noticia, ¿no para el oído? ¿No quisiera volverme a repetir qué es lo que me dijiste? No diría de tal manera, pero jamás diría, hable Dios contigo y que no sea hablando con nosotros. ¿Por qué? Porque los horrorizó lo que escucharon. Porque los horrorizó lo que escucharon. Entonces, la ley, las obras, no es una buena noticia para el hombre. Al contrario, la ley acarrea condenación. Las obras acarrean condenación, llevan castigo. Cuando uno fundamenta su vida de creencia en obras, no puede esperar otra cosa que salir reprobado. Por eso cuando nosotros miramos en contraste la vida de Saúl y la vida de David, decimos, era mucho más excelente Saúl en cuanto como hombre, y no era tan grosero como David en cuanto a su maldad. Sin embargo, David salió aprobado delante de Dios, y Dios le hizo un pacto eterno de que de su descendencia se sentaría uno sobre su trono, el cual reinaría para siempre. Y Dios permitió y bendijo de tal manera esa descendencia que nunca le faltó quien se sentara en su trono, y no por lo que tenía que ver
con sus descendientes según la carne, sino por el Señor Jesucristo. Sino por el Señor Jesucristo. Cuando uno se apoya en las obras, lo único que puede esperar es castigo, condenación. Por eso a David le fue revelado otro tipo de justicia, que no es la justicia que viene por lo que yo hago, bien o mal, sino que es la justicia que viene por lo que yo creo, al creer en lo que Dios hizo. Por eso dijo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y después en Romanos dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Él recibió el gozo de ser salvo de la condenación y de recibir una herencia y de recibir promesas de un pacto eterno. Romanos 4:6, si quiere buscarlo en su Biblia. ¿Cuál es? Romanos 4:6 y 7. Dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, David no fue que recibió el perdón de sus pecados por haber llorado y por haberse arrepentido mucho, porque él sabía quién era, se conocía a sí mismo, diciendo, en pecado he sido formado y mi madre me concibió en maldad, he sido formado y mi madre me concibió en pecado. Así que esa es mi naturaleza, no voy a cambiar. No voy a cambiar. Veo que hoy en día hay en algunos lados que tienen mascotas exóticas, ¿no? De todo tipo. Hay algunos que tienen tigres de mascotas, que son animales que no se domestican. Y los tienen de mascota, al riesgo, ¿no? De salir lastimados. Aún animales más pequeños. Hay animales, hay perros que verdaderamente, y hasta pareciera como que lo malo se viraliza, que es un término que hoy usamos. Porque, no sé, creo que no hay un perro más violento que el pitbull. Creo que es un perro una raza que se ha ido evolucionando para enfrentamientos entre perros. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes quieren tener un pitbull y salen y se pasean con ese pitbull y de repente tienen un hermanito más chico en la casa y le desfigura el rostro. ¿Cómo hemos sabido? Así como hay personas que de repente quieren tener un cerdito de mascota, ¿no? Y lo tienen en la casa, el cerdito, y el cerdo no es un animal para tenerlo de mascota, porque uno lo puede tener limpito, lo puede tener bañado, pero ¿cuál es la naturaleza del cerdo? Volver al barro. Entonces le podés poner un collarcito, una cadenita, su nombre, lo podés tener dentro de la casa, pero si lo soltás y él ve el chiquero, ve el barro, ahí se va a revolcar porque esa es su naturaleza. La naturaleza del hombre no cambia. Por eso es que Dios nos da el morir y el nacer de nuevo por medio del Evangelio. No nos dice que nos perfeccionemos como hombres. No nos dice que seamos mejores. No se nos presenta el Evangelio para perfeccionarnos y que seamos mejores personas. Se nos presenta el Evangelio como una buena noticia, que al haber muerto Cristo por la humanidad murió con Cristo. Y al haber resucitado Cristo de entre los muertos, resucitó siendo justo, no habiendo hallado Dios en él maldad. Y al creer en Jesucristo nos es imputado por medio de su sangre la limpieza de nuestros pecados, y al limpiar nuestros pecados se puede hacer uno con nosotros por medio del Espíritu Santo, dándonos su vida
Por eso dice la Escritura que todo lo que es nacido de Dios no peca y el maligno no le puede tocar. ¿Quién es el que no peca? ¿El que fue concebido en pecado, el que fue engendrado en la maldad o el que es nacido de Dios? ¿Y cuándo es que nosotros nacemos de Dios? Cuando hemos creído y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nos da el derecho, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Entonces David recibió la justicia que es por medio de la fe, no en la obra que él pudiera hacer o presentar delante de Dios, sino en la obra que Dios hace. Por eso él confiaba en que si Dios le limpiaba, sería limpio. Y si le lavaba, sería más blanco que la blanca nieve. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Y esa justicia, esa fe, le fue contada por justicia. Por eso es que nosotros encontramos a hombres de Dios como un claro ejemplo, el rey David, que fueron tan groseros en cuanto a su vida, sin embargo, Dios no los vio como pecadores. ¿Por qué no los vio como pecadores? Porque creyeron en Dios. Entonces así, hermano, se nos va presentando el Evangelio. ¿Por qué hablo de esto? Porque ayer nosotros hablábamos de experiencia y yo les puedo decir, hermanos, que yo tuve una experiencia por medio de la cual entré a la iglesia, por medio de lo cual también empecé a servir en una iglesia, en un ministerio, por medio de lo cual también empecé a formarme, donde también fui enviado a otro país a servir a Dios, donde en ese país servía a Dios trabajando denodadamente en muchas tareas. Sin embargo, no fue hasta que me fue presentado más correctamente el Evangelio que yo pude entender lo que verdaderamente era el Evangelio. Y ahí sí mi vida fue transformada. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento yo recibí la verdadera libertad, la de la cual habla la Escritura diciendo: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Una persona que se dice ser pecadora, ¿qué es? ¿Libre o esclavo? Esclavo, ¿no? Porque el que comete pecado, ¿qué es? Esclavo de su pecado. Entonces, ¿cómo puede haber dentro de la iglesia personas que conocen a Cristo y que dicen que Cristo les ha hecho libres y que son verdaderamente libres, pero luego confiesan que son esclavos, diciendo que son pecadores? Es una contradicción, porque si yo digo que soy pecador, ¿qué estoy diciendo? Que soy esclavo del pecado. Pero la Biblia dice que si el Hijo de Dios os libertare, ¿cómo seréis? Verdaderamente libres. Entonces, hay una contradicción. O Cristo fracasó en su obra, o la contradicción está en mí, en que yo no entiendo, que yo no comprendo en dónde se encuentra la verdadera libertad. Por eso Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis verdaderamente libres. Hay personas que permanecen en la iglesia, en la denominación. Hay personas que permanecen en un ministerio, en una misión, pero no permanecen en Cristo, están separados de Cristo. ¿Cómo sabemos que están separados de Cristo? Le hago esta pregunta: ¿Cristo y Belial tienen comunión? ¿La luz y las tinieblas tienen comunión? No. ¿Dios puede asociarse con un pecador? No. Entonces, ¿dónde está la contradicción? En aquellos que no han entendido correctamente el Evangelio, porque no se les ha expuesto más exactamente el camino del Señor. Nosotros le vemos a Apolos, un hombre con denuedo que predicaba el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento que era dado a la nación de Israel. ¿Qué pasó cuando se encontraron Priscila y Aquilas con él? Lo llamaron aparte y les pusieron más correctamente el camino del Señor, y él siguió con su ministerio. ¿Qué quiere decir? Que lo que él venía realizando era bueno,
pero tenía que ir a lo excelente, tenía que avanzar. Entonces nosotros no tenemos que desestimar lo que hemos recibido. Yo doy gracias al Señor que un día la gracia de Dios decidió alcanzarme estando en una parada de ómnibus. Y me alcanzó la gracia porque a pesar de que muchos me testificaban, y tenía a mi hermana y tenía a mi madre en mi casa, quienes profesaban ya, iban a una iglesia, profesaban la fe en el Evangelio, iban a una iglesia, no era esa la evidencia para mí de que debía creer en Dios. La evidencia para mí que debía creerle a Dios era la experiencia que tuve, la evidencia de por lo cual yo empecé a creer a Dios, fue por la experiencia que tuve, que fue una experiencia que Dios le plació hacerlo en mí. Tal vez otro no ha sido diferente, cada uno es diferente porque la multiforme manera de adorar de Dios es así. Entonces yo agradezco a Dios, pero si yo hubiera seguido dentro de la iglesia, sirviendo a Dios en la misión, y no hubiera Dios alcanzado en su gracia y en su misericordia el conocimiento de la verdad, seguiría siendo un esclavo a pesar que estaba dentro de la iglesia. Seguiría siendo un esclavo a pesar de que estaba dentro de la iglesia y que anunciaba a Cristo. Y que lo hacía también con elocuencia. Y en aquel entonces teníamos reuniones todos los días, y a veces hasta 2 y 3 reuniones por día, y luego predicábamos también en los medios radiales. Pero no podía presentar correctamente. Podía hablar de muchos temas, de diversos temas, por la formación, por la preparación, por el don, llámele como quiera llamarle, pero no podía presentar correctamente el Evangelio, hasta que lo recibí y que me fueron abiertos los entendimientos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se comunica por medio de la fe y para fe. Entonces vino este hombre, que no era muy distinto a otros hombres de Dios, pero me expuso más correctamente. Y no solamente lo expuso, sino que él lo vivía. Lo vivía. Lo vivía. En todo momento él vivía, creía en esa verdad. Entonces, como era parte de su vida, como era algo que él había recibido también por la gracia del Señor, lo comunicaba por medio de la fe. Por eso, hermano querido y hermana querida, podemos tener experiencia, podemos tener un llamado, podemos servir a Dios, pero cuando nos es abierto el entendimiento y comprendemos la palabra del Señor, entendemos que no es la obra del hombre, sino que es la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces ahí conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. Porque la verdad es Cristo, sí, es cierto, la verdad es Cristo, pero no todos conocen esa verdad, no todos tienen la revelación. Si no, no habría religiones pseudo-cristianas. Se le pregunta a un mormón si cree en Jesucristo, le va a decir que sí. Le pregunta, es más, tienen iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Iglesia de quién dicen santos? Y no le extrañe, porque tienen nombre de que viven, pero están muertos. La Biblia lo dice. No puede tener el nombre y no tener la vida. ¿Cuándo tiene la vida? Cuando la recibe. El que cree y recibe el Cristo, recibe la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, está muerto. ¿Y qué es tener al Hijo? Entender la obra, recibiéndola mediante la fe, para que sea una realidad en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de creencia. Ahí empieza todo. Cuando yo entiendo que soy un justo hijo de Dios, ahí comienzan a abrirse los entendimientos. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son para los justos. Si no, usted lee y sabe lo único que encuentra, condenación, condenación. Pero cuando se asocia con la justicia de Dios, cuando cree y recibe la justicia de Dios, cuando usted lee, sabe que esa condenación no es para usted, porque ya ha sido justificado,
ya ha sido santificado, ya ha sido lavado y es más blanco que la blanca nieve. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nosotros, Señor, en esta mañana, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender que no es por nuestra obra, sino que es por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, por quien tenemos la vida y la adopción, y somos hechos herederos y coherederos con Cristo de toda bendición espiritual. Por lo cual te damos gracias, Padre querido, porque nos has hecho, Señor, este llamamiento santo, trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado, Jesucristo, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Vamos a alabar al Señor, iglesia amada. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aceptos en el Señor, demasiadas maravillas las que Dios nos regaló. Antes que el mundo fuese, Él nos escogió para ser predestinados y adoptados hijos de Dios. A la alabanza de la gloria de su gracia, en Cristo el Padre nos aceptó. A la alabanza de la gloria de su gracia, en Él tenemos la redención. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,